Pues comencemos con la parte número 2 de esta clase, las cualidades de un siervo efectivo. Muchísimas gracias, Napoleón, por abordar la primera parte de estas cualidades de un siervo efectivo, que son la sumisión, la buena reputación y ser lleno del Espíritu Santo. Lo que me encanta de la palabra de Dios, que es útil y práctica para todos aquellos que abordamos la palabra de Dios, la estudiamos y la queremos poner en práctica, es que estas cualidades que estamos nosotros hablando no solamente nos han de servir en el contexto de la iglesia, en el contexto del ministerio, sino en todas esas áreas a nivel relacional que tú y yo diariamente nos desarrollamos. Estas cualidades, al desarrollarlas en nosotros, nos abrirán puertas, nos abrirán ascensos laborales y muchas otras cosas más. La palabra de Dios sí nos deja ver el alto perfil de un siervo que se tenía en la iglesia del primer siglo, pero también el desarrollarlos en nuestras vidas no solamente nos servirá en el contexto de la iglesia, que eso es algo muy especial. Ya nos hablaba Napoleón acerca del problema que se había suscitado en la iglesia del primer siglo y la necesidad de levantar servidores, en donde se hablaron estas cualidades que nosotros estamos abordando en estas dos clases de las cualidades de un siervo efectivo. El problema era el siguiente, vamos a recordarlo leyendo juntos Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice lo siguiente: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. ¿Qué pasó aquí, verdad? Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí la palabra de Dios nos retrata el problema que se había suscitado en la iglesia del primer siglo. Ok, ya nos hablaba Napoleón acerca de lo retante que es el crecimiento exponencial de un grupo en sí que se tiene que servir. Que imagínate el crecimiento exponencial de 120 a más de 3,000 personas implica un gran reto de servicio, implican muchos problemas, muchos desafíos que tenían que atender. Quiero también agregar a este contexto, aparte del crecimiento exponencial y que en sí mismo implicaba un reto, quiero compartirte un poco de contexto de lo que estaba pasando. En los tiempos de Jesús, los rabinos enseñaban a los judíos ciertamente la Torá y la ley de Dios, pero también estaban metiendo tradiciones humanas en su enseñanza. Y luego las elevaban esas tradiciones como si fuera la autoridad de la palabra de Dios. Jesús confrontó esta manera y esta práctica que tenían los maestros de la ley o los maestros que enseñaban las escrituras. Les decían, oigan esto, ustedes elevan a un grado muy alto las tradiciones al punto de desechar la palabra de Dios y mantener las tradiciones. Eso no es correcto, eso no está bien. Nosotros vemos a Jesús atacando esta práctica. Quiero compartirte esta práctica que tal vez tú no conocías. Esta tradición enseñada por los rabinos hacia el pueblo judío. ¿Por qué platico esto? Lo platico porque el mayor número de creyentes, de discípulos en la iglesia del primer siglo, vienen de un trasfondo judío. Ellos creían estas enseñanzas que sus maestros rabinos les enseñaban. Ellos vienen de este contexto, vienen frescos. Ellos están abandonando toda creencia que no fuera de la palabra de Dios y ahora seguían las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Y una de estas enseñanzas que estos rabinos tenían para su pueblo era que solamente en la tierra de Israel los muertos resucitarían. Les enseñaban que si tú morías lejos de Israel, a la hora de resucitar los muertos, tú ibas a venir rodando por debajo de la tierra, experimentando, me imagino, dolor y trauma, hasta llegar geográficamente a la tierra de Israel para poder resucitar. Esta enseñanza de los rabinos, lo que generó en ellos es: yo no me muero lejos de Israel, yo no quiero experimentar este trauma, este evento de venir rodando por debajo de la tierra hasta llegar aquí para poder resucitar.
lo que ellos hacían es que los últimos tiempos, o el último tiempo, la última fase, la última etapa de su vida, ellos la planeaban para poder morir en la tierra de Israel. Así que tú vas a ver a muchas personas prácticamente en el retiro de sus vidas, en la última etapa, venir a Israel para que cuando les tocara la muerte, que murieran ahí y que no hubiese problema, de venir rodando. Entonces era un hecho cultural que había muchas viudas en Israel, muchas viudas, porque aquí venían a pasar los últimos años de su vida las parejas y habían muchas viudas. Para los israelitas, para los judíos en sí era muy importante los pobres, las viudas y el necesitado, entonces había todo un sistema de ayuda hacia las viudas. Pero cuando las personas se hacían cristianos, discípulos de Jesús, era abandonada esa ayuda. Y ahora los discípulos tenían que atender, tenían que recibir y darles esa alimentación diaria a estas viudas que dependían de otras personas. Así que por eso es que estamos leyendo y estamos viendo esta parte de que en el principio de la iglesia las viudas eran desatendidas. Y aquí vemos un problema de idioma, pero vemos viudas desatendidas en la distribución diaria de sus alimentos, algo básico, algo prioritario, los alimentos. Entonces este es el problema, lo agrego al contexto de lo que comentaba Napoleón, o sea que había un gran número de viudas, no unas cuantas viudas, en lo que estaba pasando aquí, por el contexto de lo cual ellos vivieron, o lo que a ellos se les enseñaba en el primer siglo. La solución a esto es el levantamiento de estos servidores y que nosotros hemos estado aprendiendo acerca, y en este levantamiento de servidores vemos las cualidades que ellos estaban solicitando para prestar un servicio efectivo. Específicamente se hablaba de que, vamos a ver Hechos 6.3 y te quiero platicar algo más adelante. Dice en Hechos 6.3, entonces hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda la confianza o de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. La iglesia, como nos comentaba Napo, tenía que buscar a estas personas. Ya habló nuevamente lo que te comento de la buena reputación, de la sumisión, ser llenos del Espíritu Santo. Porque esta tarea iba a ser, es una tarea grande. Lo que nosotros a veces nos enfocamos en esta tarea o en esto, cuando leemos esto, es que parece que ellos iban a ellos 7 ayudar a todas las viudas. Prácticamente ellos iban a coordinar todo ese sistema de viudas porque había muchas viudas en esa ciudad. Entonces ellos iban a coordinar prácticamente a muchas otras personas y necesitaban tener una alta expectativa en estos servidores. Y bueno, pues ya abordó los temas y hoy vamos a la cualidad número 4. La cualidad número 4 que nos deja ver la palabra de Dios de manera directa, porque hay una enseñanza indirecta, como la sumisión, no dice ahí, pero de manera indirecta, claro que alguien de buena reputación, alguien lleno del Espíritu Santo, es una persona sumisa. Así que vamos a abordar la cualidad número 4 que dice que estos servidores tengan mucha sabiduría. Necesitamos esta característica que ellos tengan mucha sabiduría. Unas versiones dicen que estén llenos de sabiduría, al igual que dicen que estén llenos del Espíritu Santo. Y bueno, sabiduría. Uno puede ser inteligente, uno puede tener mucho conocimiento, pero no ser sabio. ¿Y qué es la sabiduría? Necesitamos partir de ahí, ¿no? ¿Cómo van a elegir? ¿Cómo van a distinguir entre todos los candidatos si son sabios o no son sabios? De hecho, quiero preguntarte anticipadamente, ¿tú te consideras alguien sabio? Pues eso es muy interesante. Vamos a ver una pequeña definición que dice Eclesiastés en el capítulo 8, la primera parte del capítulo 1, de lo que es ser sabio. Dice, qué admirable es ser sabio para poder comprender, analizar e interpretar las cosas. A mí me gusta este texto, me da un poco de luz, de norte de lo que es ser sabio. Alguien que puede comprender, que puede analizar, interpretar las cosas.
Pero solamente aquí le falta algo, que es llevarlas por obra, llevarlas a cabo, practicarlas. Tenemos que entender, por ejemplo, que una persona sabia, sin el contexto de la religión, es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene en el momento correcto, de la manera correcta, y lo que va a tener es éxito. Dices, wow, esta persona es sabia porque aplicó su conocimiento en el momento correcto, de la manera correcta, y los resultados lo muestran, lo identifican. No existe una persona sabia que no tenga resultados. Es decir, no existe una persona sabia de título universitario, de título, de papel. No, es una cuestión de práctica. Una persona sabia se va a identificar en lo práctico, en lo exitoso que ha sido su caminar por aplicar su conocimiento en el momento correcto y de la manera correcta. En el contexto bíblico, en el contexto espiritual, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ver las cosas desde la perspectiva de Dios en las circunstancias de la vida y responder de acuerdo a los principios que nos ha dado su palabra. Ver las cosas a la manera de Dios en las circunstancias de la vida y responder. Es lo mismo. Una persona sabia, espiritualmente hablando, llena de sabiduría, es una persona que ve, que comprende, que analiza las cosas a la manera de Dios y actúa en consecuencia. Y tiene resultados favorables. De esta manera iban a elegir a las personas que iban a ser sabias. Aquí ya te da un poco más de norte, un poco más de dirección si eres una persona sabia. Una persona sabia no nos habla de que sea una persona llena de conocimiento. O tal vez tú puedes ir con una persona que te va a dar un consejo y vas a decir, wow, oye, qué sabio es este hermano, qué sabia esta hermana, porque lo que te dice suena excelente, suena bonito, lógico, racional, espiritual. Pero la persona va a ser sabia por lo que aplica en su vida, no por lo que te dice, no por lo que te cuenta, no por lo que te enseña, sino por lo que vive. Así que muchos de nosotros podríamos ser no sabios, aunque estemos llenos de conocimiento, llenos de buenos consejos, pero que en nuestra vida no estemos practicando nada. No somos sabios, no estamos llenándonos de sabiduría. En Proverbios 10:8 habla específicamente de esto que hablo. Dice, el sabio obedece los mandamientos. Chécate esto, obedece, practica, hace, realiza, ejecuta los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Lo contrario a ser sabio es ser necio. Y el necio es, sabe, conoce, entiende que por ahí es, pero no quiere. Eso es ser necio, ¿no? El que se resiste, el que no obedece, el que pone pretextos, el que pone excusas, justificaciones y demás cosas. Entonces tú puedes ir identificándote o canalizándote como una persona sabia o como una persona necia. Lo podemos ver en innumerables cosas. Que todos sabemos, todos aquí no, todos sabemos que la alimentación, todos sabemos que el descanso, todos sabemos que el ahorro, todos sabemos que, y podemos decir muchas cosas, pero el punto es, ¿y lo practicas? Pues no eres sabio. No te sirve nada, ¿no? De saber que eso está mal, que eso te lleva a una mala salud, a una vejez deplorable, etcétera, si no haces nada por el evento, por evitarlo, por hacer algo. Entonces estos hombres iban a buscar estos candidatos que se distinguían por decir, mira, estos hermanos están obedeciendo a Dios. Estos hermanos practican lo que dicen, practican lo que se les enseña, practican lo que se nos acaba de comentar y lo llevan a la práctica de una manera correcta y tienen éxito, son respetados, tienen resultados, fruto en su vida. Entonces lo contrario a una persona sabia es una persona necia, ¿ok? Aquí tenemos que hacernos una pregunta, mira. Entre nosotros podemos haber personas con doctorado, maestría, nuestra gente, nuestros amigos, mucha gente. Piensa en esto. Podemos ser tan inteligentes y ser necios, no sabios. Por ejemplo, la decisión es más importante de tu vida. Una de las decisiones más importantes de tu vida
es ¿en dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Por qué no has respondido a esa pregunta? ¿Por qué lo has dejado hasta el último? ¿Por qué no has visto las evidencias y decir, a ver, ¿será cierto? ¿Qué dice la Biblia de la vida eterna? Porque ya tú te la sabes, no, pues yo creo que cualquier religión, no, pues yo creo que... No es que cada quien, no es que cualquier religión, tienes que analizar las cosas. El sabio, a las preguntas más importantes de la vida, las responde, las analiza, toma decisiones al respecto. Entonces una de las preguntas más importantes es, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Quién o qué será la guía de tu vida? ¿Tú vas a permitir que la Biblia sea la dirección, quien te dé la dirección de tu vida o no? ¿Por qué? Tienes que responder esas preguntas. ¿Cómo invertirás tu vida? ¿En qué la invertirás? Cosas como esas. Algo que es muy animante para todos nosotros, que nos va a ayudar y que a estos elegidos, estas personas que seleccionaron como llenos de sabiduría, estas personas obedientes, estas personas que practicaban lo que creían, me llama la atención que tú y yo podemos desarrollar sabiduría. Cualquiera puede desarrollar sabiduría. El punto es querer desarrollarla, querer tener sabiduría. Si tú y yo no queremos, no deseamos la sabiduría, sabiduría no va a venir a nuestras vidas. En Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6 dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, interesante es esto, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Todos conocemos esa petición del rey Salomón hacia Dios. Dios, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cómo pedírsela a Dios? Es tan importante. Así que yo te quiero invitar a lo siguiente. A partir del día de hoy, tú que no sabes cómo va a ser tu día, a las circunstancias, cómo va a ser tu día en general que vas a desarrollarte. Una de las oraciones obligadas de cada uno de nosotros es orar por sabiduría. Que cada mañana, o sea, tú no puedes planear, tú no puedes adivinar todo acontecimiento que se va a venir en tu día. Por lo tanto, es muy importante que tú actúes con sabiduría, que apliques las cosas correctas, porque no te van a dar ganas, porque no vas a querer, por muchas razones. Entonces, una de las oraciones obligadas a Dios, a partir de hoy que te quiero encargar, retar, animar, es: Dios, dame sabiduría para este día. Porque dice la palabra de Dios que se la pidamos y que Él generosamente nos la va a dar. Por eso vuelvo a decirte, nosotros recordamos a Salomón, que Salomón le dijo: dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo, y Dios le aplaudió, encantado, bien hecho, bien pedido, bien jugado, Salomón. Y no solamente sabemos que le dio sabiduría, sino que le dio larga vida, le dio riquezas y le dio muchas cosas. Así que yo te quiero pedir, ora por sabiduría. Nosotros nunca sabemos cómo se va a presentar nuestro día. Entonces la segunda característica, aparte de ser llenos de sabiduría, qué increíble, qué expectativa tan importante, ¿no? Imagínate esos servidores que sabían, conocían muchas cosas, pero no lo practicaban, dirían, pues lo que nos dices no lo practicas, o sea, ¿cómo es? ¿De verdad crees en eso que nos enseñas? Es muy interesante y lógico que los apóstoles estaban poniendo la sabiduría como una alta expectativa de los nuevos hombres que se levantarían como servidores. La quinta característica o cualidad es visión por la obra de Dios. Visión por la obra de Dios. Esta parte no viene desarrollada en Hechos 6.3 de lo que se está suscitando de manera directa, pero se entiende que esto se tiene que tener visión por la obra de Dios dentro de lo que están pidiendo los apóstoles. ¿Qué significa esto? Bueno, el verdadero servicio, quiero comentarte esto, el verdadero servicio siempre ha de tener un aspecto evangelístico.
ya que nace de una visión de lo que Dios desea hacer en esta tierra. Dios desea alcanzar a todos. Entonces, todo servicio siempre ha de tener un aspecto evangelístico. En otras palabras, Dios quiere salvar, Dios quiere rescatar a través de todas las formas en que Él se quiere mover. En Juan 10:10, vamos a leerlo juntos, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Dios, es darles una vida plena y abundante. Esto parte de la visión a la obra de Dios. Al momento de servir es importantísimo que tú y yo la trabajemos, la entendamos y la oremos. ¿A qué me refiero? La visión es clave para entender la razón por la cual Dios nos llamó a servir. Aquí tú tienes a 7 candidatos formados y ellos no tenían que entender, eran personas sabias, como lo vimos, llenos del Espíritu Santo, respetables, sumisos, pero ellos tenían que tener en su mente y en su corazón el poder tener visión sobre la obra de Dios. Es decir, me están encargando ejecutar y desarrollar toda esta ayuda, este sistema de poder llevar los alimentos a las viudas. Pero lo que ellos entendían es, eso no es como mi principal enfoque, o eso no es, el que yo diga sí a esta tarea no es porque estoy súper preocupado. Mi interés prioritario simplemente es darles de comer a las viudas. Eso no es el enfoque. El enfoque es, yo quiero participar aquí, porque el mensaje de Dios no va a llegar a la vida de alguien con el estómago vacío. Si yo no participo, si yo me niego, no solamente me estoy negando a la distribución y administración de esto, es que muchas personas no serán alcanzadas. El mensaje de Dios no transformará sus vidas porque tienen el estómago vacío. Y te pregunto, sí o sí, cuando las necesidades básicas no están cubiertas, el mensaje no te entra. No sé si te has dado cuenta, a mí me ha tocado ver que cuando la persona está con una gran presión económica, física, como es en este caso de los alimentos, no tienen cabeza para leer la Biblia. No tienen cabeza para orar, no tienen cabeza para darle su seguimiento a su progreso espiritual. ¿Por qué? Porque están preocupados y ocupados en las necesidades básicas. Tengo que comer. Tengo que salir adelante, tengo que hacer esto. Está su mente preocupada en todo esto y el evangelio no llega a su corazón por no tener las necesidades básicas. Nuevamente quiero comentarte, ¿por qué esta cualidad hace un servidor efectivo? Bueno, porque tiene la visión correcta, la razón correcta. Él entiende que es importante lo que hace, pero en el fondo no es solamente dar comida a la gente viuda. Es llenar esos estómagos para que el mensaje redentor de Dios sea poderoso en las vidas de esas personas. El verdadero servicio cristiano implica quitar todo obstáculo que impidan a la gente que tenga oídos para escuchar y ojos para ver. Vuelvo a repetir esto. El verdadero servicio cristiano implica quitar obstáculos que impidan a la gente que tenga que oír, que tenga oídos para escuchar y ojos para ver. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas desarrollar esto. Hoy ¿a qué estás siendo invitado? En los círculos que tú te mueves, ¿qué te están demandando? ¿Qué te están pidiendo? ¿Por qué dices sí? ¿Por qué dices no? Una de las cosas que yo quiero invitarte en esta mañana es a que tú y yo podamos entender, que podamos tener una visión de, si yo hago esto, el mensaje de la palabra de Dios va a llegar más profundo a su corazón. El sentido de Dios al satisfacer las necesidades de las personas y mostrar su amor de manera tangible es para que ellos puedan responder al Evangelio. Ese es el sentido de Dios. Cubrirlas para poder responder, para que estas personas puedan responder al Evangelio. Y fíjate que hay muchas cosas muy creativas. A veces cuando piensas en servir en la iglesia, piensas en los ministerios que tú conoces, pero aún conocer y entender esto que te comento, qué hacer,
¿Cómo vamos a quitar obstáculos en el servicio de las personas para que ellos puedan responder al Evangelio? Cuando hay necesidades en la vida de las personas, no entra el Evangelio. Necesitamos, es como primero me quito la espina y después hago lo que hago, ¿no? Y quiero compartir que en los Estados Unidos, en una iglesia que yo ubico, que conozco, que es fuera de la iglesia, de la familia de las iglesias de Cristo, ellos levantaron un ministerio que se llama el Ministerio de Cars, o el Ministerio Cars, autos, ¿no? Y estos son personas que les gusta o que les saben a la mecánica. Es una iglesia en los Estados Unidos. Tú sabes, o si no conoces, la mayoría de las personas en los Estados Unidos se transportan en autos para todos lados. No es como aquí, que puedes agarrar camión y moverte, sino que la mayoría de las distancias y los lugares es transportarse por auto de manera casi exclusiva o necesaria. Ellos decían, ¿sabes qué? Hay muchas madres solteras en nuestra ciudad en donde no pueden moverse en el auto porque sus autos están descompuestos y hay muchos mecánicos que las estafan o no tienen el dinero para repararlo. Entonces ellos levantan un ministerio en su iglesia que se llama Cars y que invitan a las madres solteras. Este ministerio solamente a esas madres solteras que no tienen dinero, que tienen su auto descompuesto y que por eso les impide trabajar, y les dicen, hey, nosotros te lo arreglamos. Si podemos cubrir los gastos, los cubrimos. Si no, tú los pagas, pero van a ser mínimos, solamente las refacciones. No te preocupes, esta situación te va a ayudar. Y ve, esta parte que yo quiero transmitirte es esa visión de hacer las cosas con un sentido, unas cosas para ayudar y cubrir esas necesidades que las personas tienen para que puedan responder al Evangelio. Así que no se trata solamente de alimentar por alimentar, medicar por medicar, ayudar por ayudar, sino con un sentido. Cubres esas necesidades y llamas a que puedan responder al Evangelio. Y la sexta cualidad, ser hombres de humildad, ser hombres de humildad. Es una de las cualidades más importantes. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6, dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trabajo los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y esta parte, aunque no viene descrita como tal, la humildad es reflejada en todo lo que se hace. La humildad es la base de la sumisión. La humildad es el complemento de la sabiduría. Es lo que evita que el inteligente se vuelva arrogante. La humildad es la señal de estar lleno del Espíritu Santo. La humildad es la que abre nuestros ojos a la visión más amplia que Dios tiene para nuestras vidas y nuestro servicio. La humildad es el sello de quienes tienen buena reputación. La humildad es el que dice, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. El orgullo y el servicio son incompatibles. El orgullo y el servicio son incompatibles. Aquí es de atención, de alarmas, familia. Porque muchas veces no estaremos sirviendo porque estaremos siendo arrogantes, orgullosos. Nos está impidiendo el progreso, nos está impidiendo el poder involucrarnos porque hay orgullo en nuestro corazón. El orgullo y el servicio son incompatibles. El orgullo se preocupa por sí mismo. El servicio se preocupa por los demás. El orgullo exige y dice, ¿qué me falta? El servicio dice, ¿qué les falta? Yo los atiendo, yo los ayudo. Así que en esta mañana hemos reflexionado acerca de las 6 cualidades de un siervo efectivo. ¿Por cuáles de ellas tienes que orar? ¿Por cuáles de ellas tienes que ir más a la Biblia para desarrollarlas en tu corazón? ¿Es la sumisión? ¿Es la buena reputación? ¿Es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es ser una persona llena de sabiduría? ¿Ser una persona sabia que practica lo que cree, en lo que confía?
Es una visión más amplia es que no se trata solamente de cables. Se trata de más. Ok, ya entiendo. Hay un enfoque más grande del servicio que Dios me da para servir o ser un hombre o una mujer de humildad. ¿Qué es? Yo te quiero invitar a que el día de hoy tú puedas tomar una decisión y ser una persona, un siervo efectivo, o en su defecto, ser una persona que trae muchas cosas muy buenas en los círculos relacionales en las cuales tú estás desarrollándote cada día. Hay mucho que orar, hay mucho que pedir y mucho de qué ser transformados. Muchas gracias y muy buen día.